Bien, buenas noches, cordial saludo. Buenas noches a todas las personas que nos van acompañando en el transcurso del día de hoy. Nos encontramos en una más en el espacio Tertulia Académica Virtual. En ese sentido, pues entonces vamos a abordar una temática que nos han solicitado en diferentes, pero no habíamos tenido oportunidad de traer los especialistas y los expertos, digamos, en el área. No habíamos podido, no los habíamos tenido vinculados. En ese sentido, pues entonces vamos a aprovechar que hoy tenemos la fortuna de contar con la ingeniera Roxana, con el ingeniero Federico y con el ingeniero Miguel para que nos acompañe justamente en este espacio de tertulia académica virtual. El día de hoy pues son temas relacionados con ingeniería y entendemos que tiene cierto atractivo y tiene cierto atractivo para ellos y por eso pues se ha pedido con insistencia que estas temáticas se aborden. Ingeniera Doris, pues como ha sido el clamor popular, acá les traemos a las personas de México, Costa Rica, Ecuador, Centroamérica, y obviamente pues las personas del sur del continente que en diferentes espacios nos han preguntado que quieren participar en las clases espejo, que quieren saber cómo es, tienen algunas inquietudes y preguntas, entonces nos parecía que lo prudente fuera que su merced, que es la que dirige el espacio, dirige esa actividad entre las diferentes universidades, nos acompañe en el día de hoy y de pronto se pierde para esta nota editorial comentarlo, porque hace 8 días, por ejemplo, surgieron muchas preguntas, ¿no? Los compañeros de Cali, los compañeros de Medellín decían que si eran universidades nacionales, que si podían participar o no. Acá compañeros de ingeniería nos han preguntado en diferentes espacios que si esto es reservado solo para procesos de humanidades, porque ven que la publicidad normalmente se viene enfocada hacia los humanistas. Entonces, en ese sentido, pues me pareció que lo prudente era que su merced nos acompañara en este tiempo y pues entonces nos diseñara la nota editorial. Tengo entendido que nos vas a colaborar con unas presentaciones, ya yo dejé de compartir las mías, entonces si su merced le parece, pues ya puedes empezar a compartirlas, tuyas, ¿listo? Mi ingeniera Doris, pues buenas noches, ingeniera Roxana, ingeniero Federico, ingeniero Miguel, siéntanse en su espacio, tertulia académica virtual. La ingeniera Roxana nos está acompañando desde Costa Rica, ¿no? No desde San José, ¿no? Desde una provincia. Ingeniera, le voy a poner para que se deleiten que tiene ella atrás, detrás lo que ustedes están viendo atrás es una piscina, ¿sí? La envidia de la buena que nosotros sentimos acá con estos ríos y la envidia de la buena que nosotros sentimos acá ¿cómo se llama? Con las bajas temperaturas de que estamos ya acostumbrados en estas últimas semanas. El ingeniero Federico y el ingeniero Miguel nos está acompañando desde México. ¿Desde qué provincia, ingeniero? Siempre se me pasan los nombres mexicanos. En mi caso, les saludo desde México, desde el pueblo mágico de Guadalupe, Zacatecas. Zacatecas, México. En mi caso estoy desde la capital, Zacatecas, México. Ah, estás desde la capital del estado de Zacatecas, ¿sí? Así es. Es la zona metropolitana. Bueno, qué bien. Esta es la parte de la zona metropolitana. Y la ingeniera Doris, que nos va a acompañar el día de hoy, pues les socializo a los ingenieros. Ingeniera Doris, ustedes ya saben que esta es su casa, entonces le cedo para que nos haga la nota editorial del día de hoy. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por su sintonía, gracias por la invitación. Estoy tratando, profe Rafael, de compartir la pantalla, pero no me deja. Entonces voy a hablarles a capela. De todas maneras, ahí en el chat puse el enlace para la comunidad de apoyo para que, por favor, en algún momento se pueden conectar o nos pueden escribir. Bueno, ¿qué es la comunidad de apoyo para Clase Espejo? Básicamente esa es una iniciativa que busca un espacio donde los docentes y los coordinadores académicos y los gestores de internacionalización pueden compartir sus experiencias en torno de la internacionalización del currículo a través de una estrategia que se llama internacionalización en casa. Y básicamente la clase espejo consiste que dos grupos diferentes de dos instituciones diferentes y habitualmente de dos universidades diferentes comparten un espacio sincrónico, como lo tenemos en este momento aquí, donde se desarrollan unos contenidos y se proponen unos trabajos
conjuntos, bien sea a través de una metodología de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos. Bueno, la idea es básicamente tener una metodología de trabajo colaborativo. En este momento, en nuestra comunidad de apoyo para Clase Espejo, tenemos 42 instituciones de 9 países para todas las áreas de conocimiento. Nosotros desde la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, pues ponemos la plataforma de Teams para la organización de los encuentros y para que las personas que están interesadas de buscar sus pares internacionales, pues pueden tener un espacio de interacción y pueden identificar aquellas universidades, aquellas instituciones de educación superior que tienen programas similares y que con facilidad pues pueden desarrollar esta metodología. En la pantalla ustedes ven los enlaces para los encuentros. Los encuentros son los días jueves de 2 a 3 hora Colombia. En este momento tenemos participación naturalmente desde Colombia, Ecuador, México, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Cuba y España. Entonces no tenemos de Costa Rica. Entonces si la ingeniera nos puede hacer el favor de difundir la invitación a las universidades de Costa Rica para que puedan participar en nuestra comunidad, pues sería de gran ayuda para nosotros. Esos son los países que están participando. Nos han hecho efectivamente la pregunta si tienen que ser públicas o privadas. No tenemos absolutamente ninguna restricción. No hay necesidad de firmar un convenio, no hay necesidad de suscribir de pronto carta de intención o carta de adhesión. Por el momento es una comunidad abierta que metodológicamente funciona con los principios de una comunidad de aprendizaje virtual. Por lo tanto, pues nosotros desde la escuela organizamos el enlace, organizamos el espacio del encuentro y los jueves pues se vuelve un escenario donde a través del diálogo, a través digamos como de la transferencia de buenas experiencias que se han realizado, pues todas las instituciones que están interesadas pueden encontrar su par académico internacional. Muy cordialmente invitados todos y cada uno de ustedes para participar tanto en nuestros eventos semanales como también en la base de datos con expresiones de interés. También hacemos otro tipo de actividades como por ejemplo peer-to-peer, que son los acompañamientos para coordinar todo lo que son contenidos, evaluación, metodologías y demás. Y también algunas capacitaciones que nos han pedido en relación con la evaluación en plataformas mediadas por TICS, de pronto algunas colaboraciones para organizar talleres con los profesores para que puedan comprender en qué consiste la clase espejo y poder aplicarla como una innovación educativa, una innovación pedagógica y didáctica para sus clases. Entonces, cierro la nota con una noticia que nos llena de mucho orgullo y es que nuestra comunidad de apoyo para Clase Espejo fue seleccionada en una convocatoria del Ministerio de Educación Nacional como una buena práctica para la colaboración internacional, interinstitucional en categoría internacionalización del currículo, de manera de que si ustedes colocan en internet Colab, que es el laboratorio de colaboración del Ministerio y comunidad de Clase Espejo, ahí le va a salir el link con toda la información. Es un PDF donde están los objetivos de la actividad, algunos resultados que hemos obtenido. Hemos realizado más de 30 encuentros semanales, hemos organizado muchos talleres, más de 20 encuentros peer-to-peer. Entonces, estamos para colaborarles y muchas gracias.
Ingeniera, no podemos dejar irla sin hacerle algunas preguntitas así rápidas para claridad del asunto. ¿Qué requisitos se necesitaría para participar en clase espejo? ¿Cuáles serían las asignaturas que se pudieran dictar en la misma? La preocupación acá tenemos ingenieros y ellos nos dicen, pero ustedes son de humanidades y se puede lo mismo con las clases de ingeniería, no sé, con las clases de física, con las clases de dibujo técnico, de programación, ¿es también factible o solamente está reservada para unas áreas específicas? Excelente pregunta, profe Rafa. No, nosotros tenemos todas las áreas de conocimiento, absolutamente todas. Ingenierías, administración, ciencias humanas y sociales, medicina, todas las áreas de conocimiento. Manejamos una base de datos que en este momento tenemos más o menos unas 120 expresiones de interés y lo que hacemos es por áreas de conocimiento cruzamos la información entre los interesados para poderles encontrar los pares para sus clases. No hay, digamos que no están cegadas con una sola área de conocimiento, ni tampoco solamente por la ingeniería, como nosotros somos una institución de ingeniería. Nosotros no, pues dejamos abierto a todas las áreas de conocimiento, a todo tipo de instituciones públicas, privadas. Como les dije, no hay necesidad de firmar cartas de adhesión o de pronto un convenio, nada de eso. Sencillamente entran en las reuniones de jueves, se registran cuáles son las áreas de conocimiento o cuáles son las asignaturas que necesitan y nosotros tenemos una persona de apoyo, lo que hace es cruzar la información y enviarla para poder hacer el cruce, para poder hacer el contacto entre los pares internacionales. Y también, como ya mencioné, tenemos la actividad peer-to-peer para que de pronto, si alguna de las instituciones no tiene experiencia en la clase espejo, entonces le hacemos un acompañamiento para poder hacer la planeación académica, los objetivos de formación, los resultados de aprendizaje, la negociación de los contenidos y demás. Bien, una última preguntita que nos surgen acá. Con eso ya damos por terminada la intervención de la ingeniera Doris. Ingeniera, ¿esto se puede formalizar a través de alguna instancia? O sea, nos preguntan es porque usted sabe que en las universidades se les pide movilidad académica, se les pide pues representatividad y efectos desplazamiento. ¿Esto serviría para algún tipo de fenómeno como eso o simplemente queda como un ejercicio académico entre las universidades? Sí, digamos que especialmente en Colombia, primero por el tema del confinamiento, digamos que se dispararon todas las iniciativas que tienen que ver con colaboraciones en línea, colaboraciones internacionales en línea, COIS. Las clases espejo metodológicamente pertenecen a esta categoría, esta gran categoría de internacionalización del currículo que es el COIL. Y pues efectivamente dentro de nuestro decreto 1330 del año 2019 hay una característica que son las interacciones interculturales, que todo este tipo de actividades, siempre cuando estén bien documentadas y sistematizadas, pues pueden soportar esta característica dentro de las características propias del registro calificado de acreditación. Y también entendemos que para poderla registrar en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, en este momento pues se están haciendo los respectivos ajustes, porque ustedes bien saben que una de las condiciones importantes para poder participar en este tipo de actividades de movilidad, como tú lo has dicho, de una manera formal, es que nosotros los podemos registrar en el SNIES. Entonces, entiendo que desde el Ministerio se está haciendo esta labor para ajustar todo lo que es el sistema de reportes de movilidad. Bien, ingeniera, le agradecemos mucho la intervención. Queda invitada, por supuesto, a que acompañarnos. En el día de hoy, pues vamos a tener 3 ingenieros internacionales. Eran las preguntas que nos habían formulado desde esas mismas universidades, porque les parece una experiencia agradable y deseable replicar no solamente en sus países, sino hacerlas también acá en Colombia con las universidades que nos acompañan. Bien, la tertulia académica virtual para los compañeros
compañeros de Ecuador, los compañeros de Argentina, los compañeros de México y de Costa Rica que no nos habían conocido en el pasado, pues es un espacio entre diferentes universidades en las cuales pues digamos, en las cuales hemos venido consolidándonos a través de los sábados en este espacio de tiempo para hablar de diferentes temas de interés. En ese sentido, pues, tal como se los había predicho, a los 15 minutos de comenzar el programa, pues ya tenemos 1.600 personas que nos enlazan en este momento a través de las diferentes plataformas, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en las diferentes medios, a través de Túnel Radio y las demás emisoras, digamos, que nos conforman acá. Agradecemos a los profes desde Cúcuta, Santa Marta, Cartagena, a los profes que nos están acompañando, a los ingenieros. Hoy sí, definitivamente la mayoría de los que hoy nos acompañan son ingenieros y por eso pues hemos canalizado las preguntas a través de los estudiantes. Alejandro es un estudiante nuestro, entonces les desea hacer unas preguntas, deseamos formular las preguntas y qué mejor que sean ellos los que les transmitan las preguntas a las personas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, Alejandro, quedas con uso de la palabra para que demos inicio formal a la parte de la tertulia. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, ante todo, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Diego Alejandro Vázquez Páez. Estoy en la Escuela Tecnológica del Instituto Técnico Central. Voy en primer semestre. Me gustaría que me dieran una explicación sobre la forma de extracción mineralógica submarina. Muchas gracias y pues quedo atento a su respuesta. Muchas gracias, Diego. Si no estoy mal, el especialista es el ingeniero Federico, ¿cierto? Muchas gracias, Diego, por tu Sí, pregunta. ingeniero Federico, le cedemos el uso de la palabra que entendemos que el que tiene expertise. Gracias. Regularmente cuando pensamos en el mar o cuando hablamos del mar, regularmente se nos viene a la mente las últimas vacaciones que tuvimos en la playa. También pensamos en el mar cuando estamos disfrutando un rico cóctel de mariscos o de camarones. Pero en esta ocasión quiero contarles una historia distinta en relación con el mar. Quiero invitarles a todas y a todos ustedes a que por un momento a lo largo de esta charla pensemos en el mar como un patrimonio común de la humanidad. ¿Por qué es importante que visibilicemos así el mar? Fíjense nada más. Tan solo el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por ahí del año 2016, ya nos alertaba de que para el año 2020 la producción de minerales del mar iba a ser el 5% de todos los minerales que se produjeran en el planeta Tierra. Esa misma instancia de Naciones Unidas nos compartía el dato pronosticándonos de que para el año 2030 el 10% de los minerales que se obtengan en la Tierra van a venir del fondo del mar. Estamos hablando de algo así como unos 10,000 millones de euros de valor de la producción. Imagínense el tamaño de los minerales que estaremos extrayendo del fondo del mar. Estaremos hablando del cobalto, del cobre, del zinc y en general algunos otros minerales que son esenciales para el desarrollo de las energías renovables. Son esenciales para la transición energética. Entonces, a partir de eso que les acabo de comentar, es relevante agradecer al profesor Rafael Cepeda que nos haya dado la oportunidad de conversar con ustedes esta tarde en esta tertulia académica virtual, a colegas investigadores de México y de Costa Rica. En este caso, la pregunta que nos hace Diego nos lleva a reflexionar, ¿y qué es esa cosa de la minería submarina? Se preguntarán ustedes. Cuando ustedes revisan la información que se tiene sobre este tema, que está ya disponible para consulta pública, pues le hacen llamar también minería marina, le llaman también minería en los fondos marinos, minería en aguas profundas, minería del océano profundo. Independientemente del nombre que se le dé a esa forma de minería, aquí básicamente de lo que estamos hablando es de un método para extraer, para recuperar minerales del fondo del mar. En este sentido, es importante hacer la nota aclaratoria de que aquellos datos que nos dio Naciones Unidas para el año 2020, al día de hoy no se han cumplido, porque se ha quedado en la fase de exploración de minería submarina. Es decir, cuando hablamos de exploración de minería submarina, estamos actualmente al día de hoy únicamente en la fase
de estudios, de análisis, donde los científicos están haciendo los estudios de qué vida hay en el fondo del mar, qué biodiversidad y sobre todo qué recursos minerales. Para eso pues utilizan una serie de tecnología muy moderna que nos permite la extracción de los minerales, la extracción de muestras de los minerales del fondo del mar a través de uso de tecnología. Incluso se utiliza vehículos no tripulados que les permite la toma de fotografías, la toma de videos en el fondo marino, y eso les permite conocer algo de lo que en general a la población todavía no es de uso común este tema. En el futuro, en el futuro muy cercano, muy próximo, estaríamos hablando ya de que esta minería submarina estaría transitando hacia la fase de explotación minera. ¿Y ahí de qué estamos hablando? Pues básicamente, imagínense ustedes un gran barco, un gran buque en la superficie de las aguas del océano, conectado hacia abajo por un tubo de 1.600 metros, 1.800 metros en posición vertical. Ese tubo a su vez conectado con bombas que le permiten extraer lodos, y abajo en el fondo marino, imagínense ustedes maquinaria pesada, así como los Caterpillar, los bulldozer, la maquinaria que permite raspar el suelo cuando se están haciendo carreteras, pero esa maquinaria en el fondo marino para extraer los lodos que luego están siendo absorbidos por ese tubo de cerca de 2 kilómetros para llevarlo a la superficie del océano y luego de ahí pasarnos a la fase del procesamiento de los minerales. Entonces estamos hablando de una modalidad de minería muy moderna. Ahora, ustedes quizás se pregunten, ¿y a quién se le ocurrió, a qué gobierno, a qué empresa se le ocurrió estar empezando a explotar los minerales en el fondo del mar? ¿O por qué está sucediendo esta situación? La explicación la podemos dar desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico, y aquí hay un ingrediente muy interesante. Cuando nosotros revisamos qué es lo que está pasando con la población mundial, vemos que ha crecido de manera considerable en los últimos años. Ha crecido con la población, lógicamente también crece el consumo, pero también crece la cantidad de basura, la cantidad de residuos que generamos, y muchos de esos residuos van a parar al mar. Imagínense ustedes que Naciones Unidas nos ofrece el dato que de 1987 al 2020, cada año se agregan al menos 84 millones de habitantes en el planeta. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de un problema serio en donde el crecimiento de la población, el crecimiento del consumo implica demanda de minerales. Por eso nosotros en términos conceptuales llamamos eso como acumulación minera por desposesión de trabajo pesquero. Tranquilos, aquí no vamos a teorizar tanto sobre esto, únicamente quiero decirles que esa modalidad nosotros la entendemos como una modalidad en que se puede tener un alto riesgo de afectar a la biodiversidad, la vida en el fondo del mar, pero también significa una afectación para aquellos pequeños pescadores artesanales cuya principal fuente de subsistencia es la pesca. Ahora, para poner sobre la mesa en esta charla esta tarde con ustedes, cómo es que hemos llegado a la minería submarina en el siglo XXI, pues quisiera comentarles, por ejemplo, que hay un investigador de Uruguay, Eduardo Gudinas, que él plantea que tenemos 4 generaciones de minería. La primera generación de minería es aquella minería que se practicó desde la época de la colonia, hace cerca de 5 siglos, y aquella minería, imagínense ustedes al gambusino, al minero, con su pico y su pala, extrayendo los minerales en aquellos socavones, en aquellos huecos en el fondo de la tierra, y que luego esos minerales eran transportados con
carga y con fuerza animal. Luego tenemos una segunda generación de minería, que es en este caso la minería subterránea, y esa modalidad se vino practicando por ahí de la década de 1960, y aquí ya estamos hablando de uso de tecnología mecanizada, de maquinaria pesada en el subsuelo, extrayendo los minerales, sacando los minerales. Y como los minerales se han ido volviendo cada vez más escasos, pues las empresas no duermen las 24 horas, las empresas constantemente están innovando y buscando nuevas maneras de hacer rentable su negocio. Y por eso las empresas mineras transitaron a la tercera generación de minería, en este caso la minería a cielo abierto, también llamada a tajo abierto, practicada desde la década de 1980. A manera de ejemplo, aquí en el estado de Zacatecas, en esa década, tuvimos Minera Real de Ángeles, la mina de plata más grande del mundo en aquellos momentos. Como los minerales, les comento y les vuelvo a insistir que se han ido escaseando en la superficie de la Tierra, entonces los empresarios y los gobiernos están buscando el mecanismo de la obtención de los minerales, y por eso es que han puesto la mirada en el fondo marino. Y de esta manera llegamos a la cuarta generación de minería, en este caso la minería submarina, y prácticamente en el siglo XXI, concretamente en el año 2011, fue cuando la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos empezó a dar los contratos, empezó a dar los permisos para que iniciaran los primeros trabajos de exploración de aguas internacionales en distintas partes del océano. Con esta información que les acabo de compartir, abrimos la mesa, abrimos el apetito de ustedes sobre esta temática para empezar a adentrarnos sobre qué es lo que está ocurriendo con esta temática de la minería submarina. Buenas noches. Mi nombre es Natalie Subieta. Buenas noches, Natalie. Perfecto, no, les presento a Natalie, es compañera nuestra, es estudiante también nuestra de la escuela, les va a formular otras preguntitas que les han hecho llegar los diferentes compañeros, entonces, pero en esta ocasión, tal como lo dijo el ingeniero Federico, vamos entonces a darle paso a que cada uno dé su intervención, porque la pregunta va seccionarizada a los países que ustedes representan, ¿listo? Entonces, Natalie, quedas con el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Como sabemos, los medios de vida de más de 3 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera. Quisiera saber cuál es el riesgo ecológico y humano de la extracción mineralógica submarina. Si le parece bien, ingeniera Roxana, se le parece prudente, pues demos inicio a que su merced nos colabore con la primera pregunta. Sí, no sé, ingeniera Roxana, si nos estás escuchando. Sí, ahora sí, gracias. Sí, estaba poniendo el micrófono. No sé si me escuchan en este momento. Le escucho perfecto. Le escuchamos perfecto. Sí, bueno, yo siempre he dicho que soy ecologista de corazón, ¿verdad? Desde que tengo razón, he interactuado con la naturaleza de forma muy noble. Entonces, la minería, para mí, ¿verdad? Tiene, es un gran costo ecológico. De hecho, es más grande el costo ecológico que lo que realmente podría estar sacándose, ¿verdad? En términos de oro, plata. Sin embargo, hay otro reto fundamental, que es que estos minerales se utilizan en la industria de la medicina. Y bueno, ahí hay que hacer un balance. Es decir, yo creo en esos balances, pero
sí, el costo siempre es bastante alto en la parte ecológica, ¿verdad? De hecho, Costa Rica es un ejemplo para Centroamérica, tal vez, bueno, para el resto del planeta. Nosotros tenemos una legislación que blinda la extracción minera. No hay extracción minera en Costa Rica. Así ha habido algunos intentos de extracción y de daño ecológico, como por ejemplo, el año pasado la Asamblea Legislativa aprobó la ley de pesca de arrastre de camarón, y la población, el grupo de ecologistas y toda la industria turística que se relaciona con el tema ambiental, pues se opuso y el presidente vetó la ley. Esto para dar un ejemplo de la importancia que es para nosotros la biodiversidad. Incluye los mares y la parte también océanos y terrestre. Costa Rica ha venido impulsando una política de verde y saludable, lo cual creo que ha sido bastante acertada. Las intenciones de la industria minera en algún momento se planteó nada más como una intención, pues se calculaba que iban a afectar más de 12,000 pescadores artesanales. Obviamente eso no iba a pasar en Costa Rica y no va a pasar. En el caso de España, tenemos ubicados cuatro grandes yacimientos mineros que están en el Golfo de Cádiz, en el mar de Alborán, las abuelas cercanas a las Islas Canarias y el Banco de Galicia. El gran problema es que hay una destrucción del lecho marino, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, como sustancias tóxicas y metales pesados, la remoción de sedimentos, contaminación por ruido y por luz también, afectaciones en la vida acuática, peces, y esta concesión, pues generalmente son concesiones que se dan por largos periodos, por años, y esto complica aún más la vida en los océanos. Los impactos socioeconómicos, en el caso de España, tenemos que afectaría la cadena alimenticia del ser humano, obviamente, ¿verdad? Riesgos en la salud, una disminución de la pesca artesanal de atún y la vulnerabilidad de los servicios turísticos. Y en el caso de México, hay dos grandes industrias mineras, en Baja California Sur y en Chiapas. Los impactos ambientales, por ejemplo, tenemos el riesgo en las poblaciones como la ballena gris, ballena azul, la jorobada, delfines, lobos marinos, pez verdillo, la tortuga, y también tenemos impactos socioeconómicos. El principal ingreso, por ejemplo, de esta actividad lo recibe el 80% de la población y estaría siendo vulnerabilizada. Afectaría a unos 8,820 pescadores y 300 cooperativas pesqueras. Bien, como ven, el panorama siempre es complicado. No hay una solución correcta, pero creo que es importante meditar cuál es el modelo que nosotros queremos como sociedad y respetando toda la vida y la biodiversidad. No sé si tienen alguna otra pregunta o... Sí, de hecho hay varias, pero ingeniera Rosana, si le parece, vamos a dejar la intervención del ingeniero Miguel para cumplir la ronda y procedemos a las siguientes preguntas. Gracias.
Ingeniero Miguel, creo que estás hablando sin micrófono. No te escuchamos, estás con el micrófono apagado. Perdón, sí me escuchan ya. Ya lo activé. Sí, ahora sí lo escuchamos. Ok. Bueno, me voy a permitir hacer algunas observaciones de carácter general en relación a nuestro país, es decir, el caso de México, pero creo que de manera general tendríamos que reflexionar en primera instancia en relación al hecho de que las comunidades no fueron tomadas en cuenta al momento de otorgarse la concesión para el caso del Golfo de Ulloa en Baja California Sur, en nuestro país México. Esto quiere decir que prácticamente hay un acuerdo implícito entre las grandes empresas y las necesidades que existen en el mercado en relación precisamente a la demanda de los insumos que pudieran obtenerse del fondo del mar y que tiene que ver precisamente con la aparición del tema de la escasez que implica sobreprecios y que por lo tanto implica la posibilidad para las grandes empresas que pretenden abastecer de este tipo de insumos márgenes de rentabilidad elevados. Me parece que ahí está el fondo del tema en relación precisamente a la decisión de comenzar a impulsar este tipo de minería. En el caso de México, esta concesión de cerca de 300,000 hectáreas fue prácticamente cedida en 2012, que comenzó también la fase de exploración y comenzó también con un ensayo que tuvo como resultados la aparición de aproximadamente 1,000 tortugas que aparecieron muertas a orillas de la playa y de ballenas desorientadas, que obviamente el paso de ballenas, el tránsito de ballenas ahí es muy importante. 300,000 hectáreas que se concesionaron en 2012, que evidentemente esperan la obtención de 350 millones de toneladas de minerales de fosfatos para convertirlos en fertilizantes y que implicará un aproximado de 7 millones de arenas de fosfato por año, trabajando día y noche, ¿verdad? Lo que implica precisamente el efecto no deseado que se observa, se esperaría de este tipo de actividad. Una actividad en la cual, pues evidentemente, no fueron consideradas las comunidades que viven del mar cerca de allí, que explotan racionalmente este recurso común y que evidentemente está en cuestionamiento su capacidad de reproducción. La doctora Roxana ya hizo énfasis sobre los efectos que se pudieran generar ahí, pero yo quisiera enfatizar en dos cosas. Uno, además de que es un proyecto que tiene como propósito no resolver una necesidad humana en general, sino resolver una necesidad fundamentalmente desde la perspectiva de darle una mayor rentabilidad a las empresas interesadas en los fondos marinos. También es importante señalar que desde el momento en que iniciaron las actividades, esta fue frenada por la presión de las comunidades. Si no hubiera existido presión de las comunidades, me parece que en estos momentos este tipo de explotación ya estuviera en operación. En 2012 se cede la concesión, en 2016 la Semarnat decide frenar las actividades, fundamentalmente más por la presión de las comunidades que se verían afectadas por este tipo de actividad, y ahora en 2019 nuevamente no se permite el desarrollo de la actividad y ahora las empresas pretenden demandar al gobierno de México por el orden de los 3.500 millones de dólares, apelando a una de las disposiciones reglamentarias del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A mí me parece que en este sentido, dentro de los riesgos humanos, que tiene que ver fundamentalmente por el hecho de que no se tomó en cuenta a los terceros, en este caso a las comunidades, y que evidentemente apunta al sacrificio de la comunidad de autorreproducción
y precisamente a la vulneración de los derechos humanos de esas comunidades al violentar su capacidad de reproducción y al violentar precisamente su derecho al uso de un bien común, como es precisamente el mar y sus riquezas, que desde luego en la lógica de estas comunidades se convierten en un factor fundamental de sus medios de vida. No obedecen a un criterio de rentabilidad como lo pretenden trabajar las grandes empresas y que evidentemente llevaría prácticamente a un ecocidio. De hecho, se está hablando de un ecocidio el que se está cocinando en el norte del país y que obedece precisamente a una posición geoestratégica que tiene esta parte del territorio mexicano con Estados Unidos y las necesidades precisamente de asegurar un insumo fundamental para soportar la disputa alimentaria que tiene Estados Unidos en relación con Rusia, ¿no? Y con otros países que se han convertido en los graneros mundiales. A mí me parece que por ahí es por donde precisamente aparece esta perspectiva de entrar a esta cuarta generación del extractivismo como lo plantea Godínez. No sé si con esto pudiera de alguna manera reforzar el argumento que de manera muy clara nos lo ofreció la doctora Roxana. Nos parece muy completo, ingeniero. Como se da cuenta, está interesante el tema. Agradecemos en estos momentos a las más de 2.500 personas que se nos han enlazado en este espacio de proyección. Si les parece, para seguir con la dinámica, voy a proceder con el ingeniero Federico para que también nos dé su punto de vista y procedemos entonces a solventar las preguntas que están en sala. Gracias, profesor Rafael. La pregunta que nos hace Natalie me parece muy interesante porque toca el centro de lo que debiera ser el interés común de los habitantes del planeta. ¿Cómo están los riesgos ecológicos y humanos de esta forma de minería submarina? Además de compartir esa información específica que ya se mencionó de los casos de España, de México y de Costa Rica, yo quisiera compartirles algunos datos, algunas reflexiones, sobre todo reflexiones en qué es lo que está pasando con esos impactos en el mar, si consideramos lo siguiente. Quienes nos están escuchando en este momento, alguna vez en su vida se han preocupado o se han ocupado de medir el pH de su cuerpo. ¿Acaso se han puesto a reflexionar en alguna ocasión si su cuerpo, si su organismo tiene un pH ácido o un pH alcalino? Si estamos hablando de que su cuerpo tiene un pH ácido, en una graduación de 0 a 14, su cuerpo es ácido si tiene de 0 a 6 pH. El pH neutro es de 7 y el pH alcalino de 8 a 14. ¿Y qué es lo que tenemos? Que si tenemos un pH ácido en nuestro cuerpo, es un cuerpo contaminado, potencialmente enfermo. Pues así como nuestro organismo puede tener un pH ácido, lo mismo ocurre con el mar. Pero ¿qué es lo que le está pasando al mar? Bueno, pues al mar lo que le está pasando al día con día es que al menos tiene 4 amenazas y las 4 amenazas se relacionan con la actividad del ser humano. Imagínense, alguna información que nos ofrecen colectivos ambientalistas europeos nos dicen que cada año estamos depositando al menos 7 millones de toneladas de basura en los océanos. Imagínense, 7 millones de toneladas de basura cada año en los océanos. Para que ustedes se den una idea de qué tanta basura es, pues si tan solo en el caso del país anfitrión de esta tertulia, Colombia genera aproximadamente 12 millones de toneladas de basura por año. Esto quiere decir que esas 7 millones que se depositan en el planeta como contaminación en el mar, pues sería algo así como el 60% de la basura en Colombia. Eso es nada más para tener una proporción de qué tamaño es el tema de la generación de residuos. Otro dato, otra amenaza es que del total de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera, el mar tiene la capacidad de
de absorber al menos el 23% de ese dióxido de carbono, y con lo que ello significa en cuanto a la acidez de las aguas del mar. Una tercera amenaza tiene que ver con la llamada pesca de arrastre. La pesca de arrastre no es más que la pesca industrial, en donde ponen una red grandotota ahí que van arrastrando todas las especies que se les atraviesan, y únicamente para sacar algunos cuantos kilos de camarón o de atún. Y todas las demás especies, la mayor parte, se regresan al mar y algunas ya van muertas. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es que a esas tres amenazas se le suma una nueva amenaza que tiene que ver con la minería submarina. ¿Y cuáles son las afectaciones de esa minería submarina? Pues así como aquí en la superficie terrestre tenemos zonas volcánicas, llanuras, montes, pues lo mismo en la superficie del océano también tenemos esa biodiversidad, esos ecosistemas marinos. Y entonces con estas cuatro amenazas de lo que estamos hablando es que durante los últimos 150 años se ha perdido un pH alcalino para el mar en al menos el 26%. El otro detalle es que cuando tenemos el pH más ácido en el mar, pues eso limita la absorción de dióxido de carbono. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando se limita la absorción de dióxido de carbono en el mar, pues básicamente el impacto inmediato es una afectación al cambio climático. Esos son algunos de los riesgos ecológicos, Natalie, pero quisiera reflexionar también sobre el tema de los riesgos al ser humano. Aquí estamos hablando básicamente de un riesgo que tiene que ver con nuestra alimentación, con la alimentación de de las personas que viven en el planeta. Imagínense ustedes que tan solo en las últimas 4 décadas se ha tenido una pérdida de la reproducción natural de los peces de un 24%. Es decir, se ha perdido una cuarta parte de la reproducción natural de peces y de vida marina en el fondo del mar. Esto quiere decir que cada vez estaremos en más situación de escasez, de provisión, de proveeduría de alimentos que vengan del mar. Entonces, aquí de lo que estamos hablando básicamente es de una afectación al mar, y que también significa una afectación directa a nuestra seguridad alimentaria. ¿Y por qué digo que esto es una afectación ecológica y humana? Imagínense, les decía en mi primera intervención que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos desde el año 2011 ha otorgado 30 contratos para exploración de aguas internacionales para que en unos años próximos se explote la minería submarina. Imagínense, estamos hablando de que tan solo esos 30 contratos estarían abarcando una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados durante un tiempo de 15 años. ¿Qué tanto es 1 millón de kilómetros cuadrados? Pues poquito, es nada más el equivalente como a 19 veces todo el territorio de Costa Rica, para que nos demos una idea. Y ahí, ¿quién está jugando en esa carrera por la disputa por los minerales? Pues están economías desarrolladas como Alemania, China, Corea, Francia, la India, Reino Unido y Rusia. Y aquí de lo que estamos hablando es que básicamente de todos esos contratos que tenemos en fase de exploración, el más avanzado se tiene en Papúa Nueva Guinea, allá por Australia, por Nueva Zelanda, pero estamos hablando de una concesión que una vez que se lleve a cabo, al día de hoy todavía no opera, pero el día que se lleve a cabo estamos hablando de un yacimiento que tiene algo así como 870,000 toneladas de concentrado, y de esa cantidad de toneladas, imagínense, el 6.8% es de cobre, pero además esta cantidad de toneladas tiene 4.8 gramos aproximadamente por cada tonelada. Entonces estamos hablando que la afectación sería de gran magnitud. Imagínense esas empresas operando las 24 horas del día con contaminación lumínica, contaminación por ruido, removiendo
la biodiversidad en el fondo del mar, ¿de qué tamaño se han puesto a pensar ustedes de qué tamaño serían las afectaciones que tendríamos sobre ese tema a partir de la explotación de la minería submarina? Por eso es importante que le tomemos en cuenta que, a diferencia de lo que está ocurriendo sobre este tema de la minería submarina, en el caso de nuestras naciones hermanas de América Latina, si abarcamos ya lo que se mencionó de Hispanoamérica, entonces deberíamos aprender la lección de cómo en el caso concreto de España están haciendo las resistencias no solamente de los ambientalistas, no solamente está levantando la voz nuestros colegas de Ecologistas en Acción, no solamente están levantando la voz esos colectivos nacionales, sino algunos colectivos ambientalistas internacionales como el propio Greenpeace, como el propio Fondo Mundial para la Naturaleza, pero también hay voces desde la Comisión Europea, desde el Parlamento Europeo, que están haciendo un planteamiento crítico a lo que está ocurriendo con esos esquemas de financiamiento de proyectos de minería submarina en aquella región de Europa. Por eso es importante que nosotros tomemos nota de estos ejercicios para que lo miremos desde una perspectiva global, desde una mirada planetaria. Finalmente, si estás en México, en Colombia, en Costa Rica, en Perú, en España, en Argentina, la afectación del fondo del océano nos va a llegar de tarde o temprano con estas afectaciones del cambio climático. Le agradezco mucho, ingeniero. Le voy a presentar otro estudiante nuestro que ha canalizado las inquietudes de los compañeros para que también la formule y pues digamos aquí las estamos recibiendo por unas por Facebook, otros por WhatsApp, otros por Instagram y Twitter. Entonces, bueno, les presento a Cristian Romero. Cristian, pásanos la pregunta para los compañeros que te han hecho llegar las inquietudes para que se la formulemos a los ingenieros. Muchas gracias, profe. Muy buenas noches a todos. Me gustaría saber qué desventajas y desventajas hay para las naciones hispanoamericanas sobre este tipo de explotación mineralógica. Bien, si les parece, vamos a comenzar en esta ocasión para hacer, generar rotación con el ingeniero Miguel. Procederemos con el ingeniero Federico y terminaremos en esta ocasión con la ingeniera Roxana. Creo que es importante señalar algunas de las observaciones que hicieron los defensores del proyecto en el Golfo de Ulloa, México. Cuando se presentó el proyecto, hubo una serie de argumentos en el que se planteaban un conjunto de ventajas potenciales que se pudieran obtener de este tipo de extracción. Por ejemplo, se hablaba en términos fundamentalmente estratégicos de que este proyecto que se presentó se convertiría en un factor fundamental del desarrollo agrícola, en la medida en que iba a convertirse en un elemento de abastecimiento de uno de los insumos estratégicos para el desarrollo agrícola, como evidentemente tiene que ver con los fosfatos. Y por el otro lado se planteó también como potencialidad la posibilidad de la reducción de las importaciones de estos insumos al obtenerse directamente este insumo de los fondos marinos, ¿no? Me llama la atención también del documento que presentaron los defensores del proyecto de minería submarina en el Golfo de Ulloa, México, el argumentar con énfasis el hecho de que este proyecto iba a permitir darle sustentabilidad a la seguridad alimentaria en el país y en buena medida al planeta en su conjunto. Me llamó la atención este aspecto porque a mí me parece que cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos hablando en términos estrictos de un concepto que evidentemente está justificando la posibilidad de mercantilizar la naturaleza
con propósitos aparentemente en el sentido de satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Y eso resultó de alguna manera interesante en el sentido de que buena parte de las comunidades que asistieron a ese evento en el que se hizo la presentación del proyecto, pues evidentemente mostraron una reacción negativa, ¿no? Una reacción negativa precisamente en el sentido de que así como ellos pretendían darle sostenimiento a la seguridad alimentaria, se estaba prácticamente desprotegiendo las posibilidades de autorreproducción de las comunidades, ¿no? Lo que evidentemente chocaba con ese propósito aparentemente genérico de bien común que pretendían sostener los defensores del proyecto, ¿no? Por otro lado, también se plantea como una posible ventaja cuando se hace la presentación del proyecto el hecho de que la extracción, en este caso de los fosfatos, iba a permitir revertir el agotamiento de esas reservas e incidir en el abaratamiento en la reducción de los precios, ¿no? Es decir, básicamente la estrategia, si lo vemos en un sentido más estratégico, el proyecto pretende precisamente abatir los costos en el abastecimiento de este tipo de insumos, que en este caso serían los fosfatos, para darle estímulo a la agricultura intensiva y satisfacer la demanda alimentaria de un sector medio que está creciendo en muchas partes del planeta, ¿no? En muchas partes del planeta. Entonces, me parece que atrás de ello hay todo un contexto económico y social que tiene que ver precisamente con la justificación de este tipo de proyectos para el caso del fosfato en el Golfo de Viva México. ¿Cuáles serían las desventajas? Pues las desventajas prácticamente sería el ecocidio, ¿no? El ecocidio, y sería la destrucción de los medios de vida y de la reproducción de las comunidades, y creo que lo puedo resumir en una sola palabra, en el vaciamiento de los territorios, ¿no? En el vaciamiento de los territorios. Prácticamente sería la desterritorialización de la comunidad y prácticamente sería la pérdida de todos los factores de autorreproducción de las comunidades, tanto en su sentido económico, social y cultural, simbólico incluso. No sé si eso pueda satisfacer la pregunta. Vamos a darle paso al ingeniero Federico para que nos colabore también con su intervención y procedemos con la ingeniera Roxana. Muy bien. La pregunta que nos hace Cristian es muy interesante porque nos permite hacer un balance de lo que significaría en determinado momento esta modalidad de minería submarina, por lo siguiente. En el caso concreto de España, básicamente de lo que estamos hablando en materia de ventajas es que España y Europa en general van en la punta en la carrera de la innovación y el desarrollo tecnológico, en la exploración del fondo marino. Y al ir adelante en el desarrollo tecnológico, en la innovación, en la tecnología, en la maquinaria, y todo lo necesario para llevar a cabo esta actividad, pues obviamente la gran ventaja es para esta región del mundo, para España, para Europa, es que tengan la punta de lanza en el desarrollo tecnológico. Por eso no es para nada dejarlo de lado el hecho de que tan solo en el tema de investigación minera submarina, para el caso concreto de España, fíjense nada más, un dato, del 2009 al 2025 tienen proyectado una inversión de 41.9 millones de euros, también de 1.3 millones de libras, y aquí de lo que estamos hablando es de un mecanismo de financiamiento donde no solamente está el gobierno de España metiendo sus euros, también está la Unión Europea, también están algunos otros gobiernos de Francia y algunas otras empresas de Inglaterra
apostándole al desarrollo de la minería submarina. Entonces, aquí estamos hablando de ventajas básicamente de corte económico y de desarrollo de tecnología. Si hacemos ese balance y ese contraste, pues entonces también vemos que del lado de las desventajas, al tener algunos yacimientos de mineralizaciones submarinas en aquella región de España, imagínense en el Golfo de Cádiz, allá al sur, por Huelva, por Sevilla, ¿cuáles serían las afectaciones a las aguas en aquella región? ¿Qué pasaría con el mar de Alborán? ¿Qué pasaría con las abuelas, aquella región del mar cercana a Islas Canarias, que por cierto, por lo jugoso que significa el negocio de la minería submarina para los próximos años, fíjense nada más, al día de hoy, esto ya significa una disputa internacional entre países donde Marruecos y España están generando una tensión, un conflicto por ver a quién le toca explotar en su momento aquella región de las Islas Canarias. Y lo mismo sucedería con el tema del Banco de Galicia. Entonces, aquí es importante que visibilicemos esas ventajas y desventajas para que nos dé claridad de que no solamente es el beneficio económico, sino todas las afectaciones al medio ambiente y toda la destrucción de la biodiversidad del fondo del mar. Por ahí serían mis comentarios que tengo sobre esta interesante pregunta que nos formuló Cristian. Bien, le agradezco mucho, ingeniero. Vamos a escuchar a la ingeniera Roxana. Sí, bueno, muchas gracias, don Cristian. Más bien yo me pregunto, ¿cuál es el enfoque que queremos? ¿Cuál es la sociedad que nosotros queremos? ¿Cuál es el planeta que queremos? Vean, economía circular podría ser una gran opción. A todos deseamos ver una tortuguita cuando llegamos al mar, a la costa, ¿verdad? A la playa. En este momento yo me encuentro en la playa vacacionando, pero tal vez no logré ver una tortuguita. ¿Por qué? Bueno, porque hemos intervenido demasiado el planeta. Estamos en este momento en una pandemia. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que si no respetamos la naturaleza, nosotros no vamos a poder sobrevivir. Si nosotros no entendemos que el dinero no se va a comer, como decían nuestros abuelos, ¿verdad? Y nuestros antecesores, el momento en que nosotros entendamos que no podemos alimentarnos de la moneda, que eso no nos da de comer, en ese momento nosotros vamos a entender qué está haciendo la humanidad en este planeta. No podemos seguir sangrando nuestros océanos, no podemos seguir en esta línea que estamos. Nos estamos matando nosotros mismos. Estamos en pandemia. ¿Qué pasó con aquellas grandes empresas financieras? ¿Qué pasó con las industrias grandes? ¿Qué está pasando en este momento con todos nosotros? Es porque hemos escogido mal. Estamos en un mal camino y ese mal camino es enfocado solamente en la parte económica. ¿Y la parte social dónde está? Está bien, podemos sacar oro, pero ¿para qué nos va a servir el oro si vamos a dejar desempleados y sin comida a muchas poblaciones costeras? Incluso, o sea, se pesca en la costa y en la ciudad comemos el pescado. Es que no hemos entendido que hay una economía circular. El momento en que nosotros maduremos como humanidad, vamos a tener más oportunidades en este planeta y en el universo también. Muchísimas gracias. No, a su merced le queremos agradecer. Vamos a aprovechar que su merced está ahí, vamos a hacerle llegar alguna serie de inquietudes. Más o menos las hemos condensado porque nos hacen llegar muchas. Tenemos más o menos totalizado unas 140 preguntas, pero pues digamos que la intención es pues, por el tiempo no alcanzamos a abordarlas todas, pero más o menos entendemos una preocupación de las personas que nos acompañan. La primera de ellas, ¿cómo garantizamos que
no se presenten errores en la explotación, extracción y desarrollo de la minería submarina. Esa sería, digamos, la inquietud en relación a la temática que su merced nos está planteando. Y la segunda, ¿cómo evitamos, ya que su merced en su intervención, en la pregunta anterior, nos hablaba de las legislaciones y las regulaciones y demás, cómo evitamos que detrás de ese sano desarrollo de explotar nuestros recursos no se nos camuflen, tal como pasa en tierra, intereses transnacionales que puedan generar justamente un avasañamiento digamos, de esos recursos, hasta dejarlo pues como algo inerme, como tal como está pasando, pues digamos, pasa acá en Colombia, como sabemos que está pasando en Perú, como sabemos que está pasando en Chile y así sucesivamente. Entonces la preocupación real, muchas veces tal como lo manifiestan ustedes, los tres ingenieros que nos acompañan el día de hoy, es sana. Hay que explotar los recursos, pero lo que no se quiere es caer nuevamente en errores del pasado en este tipo de extracción. Entonces, cedemos con su merced y procedemos con el ingeniero Federico y terminamos con el ingeniero Miguel en esta ocasión. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, es inevitable. Intervenir el océano es alterarlo. Y hay acciones de mitigación, pero definitivamente no van a compensar el daño por años que nosotros estamos haciendo en los mares. Y digo haciendo porque los gobiernos y la población estamos permitiendo que eso se dé. Ahora bien, la equidad, ¿quiénes son los que se quedan con los recursos que extraen? Es decir, si fuera para todos, ¿verdad? Pero no es para todos. Y creo que nuestros antecesores tenían la opción. Nosotros hemos vivido sin extraer, sobre explotar el océano. ¿Por qué ahora lo tenemos que hacer? Porque ahora tenemos que buscar esas alternativas. ¿Por qué no otras? ¿Por qué no vivir en armonía con la naturaleza? Y creo que en la parte legal eso es clave. O sea, los gobiernos, los hacedores de la ley tienen que hacerlo bien. Y esta es una gran oportunidad. La pandemia ha demostrado que no podemos seguir en el camino que llevamos. Tenemos que hacerlo bien. Las grandes empresas, en algún momento, como la teoría de economía, ¿verdad? De la copa. La copa es ancha arriba, pero llegará el momento en que la parte más delgada, nosotros, América Latina, ¿verdad? Esa parte delgada se puede quebrar. Y los que estaban llenos arriba, los que tenían grandes abundancias, se van a quedar sin nada. Esa es mi teoría. Porque a eso van a llegar. ¿Qué van a hacer? ¿Verdad? Entonces, bueno, esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Bien, procedemos con el ingeniero Federico. Bueno, en este caso, las preguntas que nos plantean son interesantes en el sentido de que nos llevan a reflexionar cuál es el papel de la población en general, cuál es el papel de la sociedad civil, pero también cuál es el papel de la ciencia, cuál es el papel de la academia, cuál es el papel de las instituciones de educación superior en este tipo de procesos. Por un lado, para investigar, para poner la ciencia al servicio de la humanidad o para ponerla al servicio del capital. Entonces es importante revisar hasta qué punto se puede evitar esa afectación. Bueno, pues aquí bien valdría la pena revisar también qué tanto eco han generado los colectivos ambientalistas que ya le han dado vista a este tema. Y es importante también que no perdamos de vista que estamos en un siglo XXI de transición de las energías fósiles a las energías renovables. Mucho se está debatiendo de que si vamos por la transición energética. Entonces, aquí es momento de reflexionar hasta qué punto esa transición energética implica, como ya se mencionaba por la intervención de la maestra Roxana, en torno a la economía circular, o si acaso nos quedamos cruzados de brazos como población, porque tenemos claro que toda la cadena de producción de los minerales
no depende de la población en general, depende de los gobiernos y depende de las empresas. Entonces, si a nosotros como población nos toca intervenir directamente en la fase de consumo, en la fase de comercialización, entonces yo les preguntaría a todos quienes estamos conectados en este momento, en esta charla, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por un instante, por un momento, sobre este término de la obsolescencia programada? Ese término de la obsolescencia programada, muy simple de entender cuando vemos que cada año, que cada 2 años renovamos nuestro teléfono celular, pero no solamente por moda, sino también el tener en cuenta que es un esquema que se tiene desde las grandes empresas para programar por un determinado tiempo los aparatos, sobre todo los aparatos electrónicos. Imagínense ustedes, cuando vemos el tema de la obsolescencia programada con una impresora que tiene ya contabilizado con un chip para cuántas hojas va a imprimir y al momento que llega a su cantidad límite, en ese momento, por arte de magia, el aparato se descompone. Entonces, por eso debemos reflexionar también sobre el tipo de sociedad que tenemos. Y entonces, ¿por qué en países de economía socialista en décadas pasadas, cuando producían electrodomésticos, una lavadora, un refrigerador, porque allá su funcionamiento era por el orden de los 20, 25 años, mientras que en las naciones capitalistas regularmente esos aparatos están programados para que duren aproximadamente 5 años, es decir, 5 veces menos. Eso por el lado del tema de las afectaciones y cómo evitar el que se llegue a esa destrucción de los fondos marinos. Por el lado de la otra pregunta, donde hacen la reflexión a qué está sucediendo con ese tema de la legislación que favorece a las transnacionales, pues yo les diría a quienes estamos conectados en este momento, ¿y qué está pasando? ¿Cuántos de los que estamos conectados en este momento sabíamos de la existencia de una instancia llamada Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISA, por sus siglas en inglés? Es una oficina que está aquí en Jamaica, o sea, no está en otro planeta, está aquí en Jamaica y seguramente muy pocos de los que estamos conectados teníamos información de ese tema. Entonces, aquí el punto es que en ese tema de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, pues hay representación de gobiernos de países, hay representación de estados nacionales y ahí ellos están ahorita en esta fase de poniéndose de acuerdo, cabildeando, negociando, avalando, revisando los contenidos, el ABC de la letra que le va a dar vida y que le va a dar legitimidad a la explotación de minería submarina. Pero eso únicamente se está dando desde una óptica con mayor peso, desde una óptica de lo que significa la explotación de los minerales desde el punto de vista económico y los beneficios que eso conlleva. En esa parte está todavía muy pendiente la discusión a profundidad sobre las afectaciones a la biodiversidad y sobre los impactos al cambio climático. Por eso es importante que en estas charlas como las que nos convocó el profesor Rafael en Colombia, se dé la posibilidad de que más habitantes del planeta tengan conocimiento, tengan información mínima acerca de lo que está pasando y de lo que viene con el tema de la minería submarina en el siglo XXI. Por ahí dejo mi reflexión en torno a estas dos preguntas. Le agradezco mucho, ingeniero Federico. Vamos a escuchar al ingeniero Miguel. Muchas gracias. Bueno, digamos que en el contexto de lo que han dicho los compañeros, a mí me preocupa una situación. Se está llegando a un punto en el que se está llevando a la naturaleza
a su máxima mercantilización. ¿Qué quiere decir eso? Que se está introduciendo al mercado un bien que no es de mercado, como lo es la naturaleza. Y esto implica definitivamente ponerle un precio a la naturaleza. Pero ya no solamente a la naturaleza, a los insumos, a los servicios ambientales que nos da la naturaleza, sino también a las funciones mismas que cumple la naturaleza. El mercado de carbono es un ejemplo de esa situación. El mercado de carbono refleja precisamente el máximo de mercantilización al que está llegando la naturaleza en un contexto en el que, vamos a decir, las políticas ambientalistas dominantes están impulsando precisamente la asignación de los derechos de propiedad para el uso de la naturaleza. Esto significa precisamente que todo lo que tiene que ver con el contexto legal, con el contexto de la jurisprudencia, es un contexto que está siendo permeado precisamente para generar condiciones no solamente de mercantilización, sino también de financiarización de la naturaleza. Si nosotros revisamos quién está atrás del proyecto del Golfo de Ulloa, vamos a ver a una empresa que cotiza precisamente en Nasdaq, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una relación precisamente con otro de los fenómenos que tenemos que ver con más detenimiento y que tiene que ver precisamente con la financiarización de las funciones de la naturaleza. La minería submarina implica precisamente a lo mejor una de las etapas en las que está entrando esta dinámica de explotación de los recursos naturales, que requiere también de un contexto legal bajo el principio de la distribución de los derechos de propiedad, ¿no? De la distribución de los derechos de propiedad. Y esto nos lleva a preguntarnos precisamente, ¿y qué con las otras partes? ¿Y qué con las comunidades? ¿Y qué con los mismos ecosistemas y sus especies que también tienen derechos, ¿no? ¿Cómo se le va a hacer precisamente para que las comunidades, que son los terceros, que no cuentan en este proceso de la asignación de los derechos de propiedad y de mercantilización y financiarización de la naturaleza, cómo van a responder a este embate que se está dando precisamente en este ámbito de reestructuración de las grandes empresas y de los mercados globales? A mí me parece que la única respuesta sería precisamente la defensa social del medio ambiente, de la naturaleza, ¿no? El regreso a la economía circular o el regreso a un proceso de coevolución entre hombre y naturaleza no se va a dar de manera graciosa y por decreto. Va a implicar, desde mi punto de vista, una lucha, o tiene que implicar necesariamente una reacción social y una respuesta social que lleve precisamente a buscar salidas a este proceso de depredación que está poniendo en jaque y que está agudizando la crisis civilizatoria que estamos viviendo actualmente, ¿no? Yo creo que la minería submarina es el extremo de una práctica por criterios fundamentalmente de rentabilidad, más que por criterios de bienestar social, ¿no? Más que por criterios de bienestar social. Y creo que esto implica, pues, dos proyectos que se están enfrentando. El proyecto de los grandes conglomerados, de las grandes empresas que buscan asegurar su permanencia en el mercado y que tienen disputas entre países y entre las grandes empresas que se disputan los grandes mercados, y el proyecto social de las comunidades y del resto, podemos decirlo así, que evidentemente apostamos más por un proceso de coevolución con la naturaleza. Yo creo que esto va para largo, ¿no? Y creo que aquí sí apelaría precisamente a la necesidad de reflexionar más en estos términos. Muchas gracias.
No, a su merced por acompañarnos. Vamos a cederle la palabra a la ingeniera Doris, que nos ha pedido intervenir en esta importante temática, dar su punto de vista y a su vez, pues, algunas cuestiones que nos están preguntando propiamente en sala sobre la intervención primaria que ella hizo comenzando el programa. Ingeniera Doris, tienes el uso de la palabra. Ingeniera, tiene cerrado el micrófono. Exacto. Tienes cerrado el micrófono, Inge. Te vamos a hablar, pero no te estamos escuchando. Ahora sí. Sí, en ese momento sí. Ok, perfecto. Entonces, yo quisiera dar de pronto dos ideas en relación con las temáticas que mis colegas, compañeros, cotertulios han tocado. Y la primera es un concepto que tal vez ustedes lo han escuchado, no es nuevo. De hecho, ya es una década que se está utilizando en todo el tema de la gestión de las relaciones internacionales y es el tema de GLOCAL. GLOCAL es esta habilidad de que nosotros podemos funcionar y transformar la realidad local con un conocimiento y una visión global. Y precisamente esto, digamos, es uno de los objetivos específicos de las clases espejo para que los estudiantes y los docentes que participan en estas actividades pueden tener estas visiones diferentes de otras partes del mundo que solamente son posibles mediante la interacción como en este momento lo hemos realizado. Y también quisiera hablar un poco del tema de los objetivos de desarrollo sostenible de los ODS, específicamente lo que tienen que ver, bueno, ustedes saben que hay unos que son muy específicos para el tema marino, pero también hay dos que quisiera también traer aquí a colación, que son el objetivo número 4 de la educación de calidad y el objetivo número 17, que son también las alianzas de calidad. Entonces, articular los ODS a la formación de los estudiantes en los espacios académicos a través de unos objetivos de formación con visión global, pues precisamente son los que permiten esa transformación que se haga desde la comprensión de la complejidad de esas relaciones que hablaba el profe Miguel, de la relación con la naturaleza, de todos los impactos ambientales, los cambios climáticos que se nos vienen encima. Entonces, nosotros tenemos que salirnos un poco del marco de discurso de clase tal como lo hacíamos antes de la pandemia, porque nos dimos cuenta que muchas de las problemáticas son globales, que nosotros tenemos que tener esta apertura para poderlos comprender y asimismo aportar una solución desde el pedacito que nos corresponde. Finalmente, pues reiterarles nuestra invitación a la comunidad de apoyo para Clase Espejo, que es justamente un escenario que permite esta interacción entre diferentes actores de diferentes países y que posibilita de alguna manera la incorporación de estos elementos internacionales en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación dentro de las aulas. Nuevamente agradezco la invitación, el espacio, los invito a que participen en nuestra comunidad y les deseo los mejores éxitos a todos los participantes. Le agradezco mucho, ingeniera, esas palabras, esa invitación. Bueno, entonces, pues desafortunadamente los buenos momentos pasan rápido y por eso se nos está agotando el tiempo. Agradecemos a Ilia Rosa, que se enlaza desde Buenos Aires, a Jenny, que se enlaza desde Alemania. Agradecemos al compañero Bernal, Julio Bernal, que se enlaza desde Shanghái. Es una cosa curiosa porque ellos están recuperando tiempo los domingos y allá lo sintoniza para ver la tertulia, verla en este espacio. Por eso este espacio, porque cuando nosotros terminamos es que ellos salen a descanso. Entonces, por eso es que tenemos regulado el tiempo, porque él nos manda a decir, faltan 5 para el descanso, nos faltan 4 para el descanso, pero es un hecho jocoso para resaltar que efectivamente nos siguen desde Shanghái, los estudiantes allá, que hablan muy bien español, contrario a lo que uno piensa. Y el profe Julio Bernal ya le hemos programado algunas tertulias para que participe acá con nosotros. Estaban muy interesados porque usted sabe que China es uno de los que más le ha apostado en la parte del Pacífico a explotación
explotación submarina y extracción submarina y demás, con todas las observaciones. Él dice que puede hacerse sobre el tema, porque pues en la misma China hay todo un debate que inclusive el propio Partido Comunista Chino ha generado al interior para justamente preservación de recursos y demás. Entonces, si ellos tienen esa temática y allá se hacen esos debates con todo lo que uno pueda tener observancias a las estructuras políticas que ellos pueden hacer, imagínense en América Latina, donde pareciera siempre la sospecha de que hay solamente intereses económicos de fondo. Bien, agradecemos a los compañeros que se enlazaron. Vemos acá al profe Aymaná, al profe Bernal, al profesor puso Chontaduro, pero no es, el profesor no se llama Chontaduro, se llama Chocuano. El profesor Chocuano se llama así, pero él no nos escribe de Chocó, le dice que le pusieron así por departamento, la mamá le puso así por el apartamento. Le agradecemos mucho que su merced nos está acompañando desde las zonas, desde esas zonas mineralógicas. Me dice exactamente que está en un municipio cerca de Quito, así como la doctora Roxana, pero me dice que allá sí al contrario llueve mucho, que le envidian mucho la piscina que está atrás y le envidian mucho los pájaros que pasan por detrás y le envidian mucho las olas, el viento del mar que se escucha en el fondo, y más a nosotros que estamos aquí desde la fría Bogotá, desde 2.600 metros de altura, pero pues aquí nos calentamos viendo la presentación. Agradecemos a los profes que nos están acompañando de la costa norte, agradecemos a los profes desde la Universidad de Cartagena, la Universidad de Santa Marta, la profe Camila, que nos está acompañando de la Universidad aquí desde la Universidad de Palo Grande, ¿sí? ¿Se llama así la universidad? No, Palo Grande es la ciudad. Ya entendí. A Palo Grande es la ciudad, nos acompaña desde la Universidad Santo Tomás, ciudad universitaria, si le entendí bien, de la Universidad Santo Tomás, ciudad universitaria, desde Palo Grande. Pues un saludo para todos los compañeros. La primera vez que ellos se enlazan porque les interesaba estas temáticas, obviamente ingenieros. Hoy fue de ingenieros, hoy sí, obviamente no había mucho atractivo de pronto para los abogados, de pronto de otras áreas, así que para nosotros es un orgullo haber reunido 3.000. El pico más alto tuvimos 3.200 personas, pero el estándar fue 3.050 personas en toda la proyección. Por eso empezamos a ponerlo, que tuvimos 3.050 personas, que como siempre hemos dicho acá, les agradecemos. Este programa es de ustedes, para ustedes. Vamos a proceder como lo hicimos esta semana, por recomendación de ustedes mismos, que sigan interviniendo los estudiantes, que sigan participando y que sean ellos los que nos inviten y traigan, digamos, sus temas de interés, porque nosotros ya tenemos unos temas definidos, pero son ellos los que nos acompañan. De resto, les agradezco a todos su participación, su presentación. Agradezco a Cristian, agradezco a Natalia, Alejandro, que acá los tengo en sala, están aquí apagaditos. Cristian es el que se ve visible porque la parrilla no me deja, sino persona en parrilla, digamos acá en parrilla. Agradezco a Ingeniera Doris, por supuesto que esta es su casa y la vamos a seguir invitando todas las veces que nos pregunten por los planes espejo. Siéntase que aquí está, que sí, gracias a Freddy. No, si yo me pongo a decir de todos los compañeros que nos acompañan de fuera de Colombia, desde Brasil, desde Brasilia, ¿cierto? Desde, ¿cómo se llama? Mato Grosso, también entiendo que es Brasil, de los sitios donde nos están acompañando. Si me pongo a decir a todos los que nos siguen, pues se me va toda la noche haciendo la presentación, porque imagínense 50 personas en promedio, pues que nos acompañaron el día de hoy. Y por supuesto, pues tuvimos mucha gente desde Centroamérica. Es la vez que hemos tenido más gente desde Centroamérica, obviamente desde México, según el reporte que nos hacen. Hoy obviamente la mayoría de la gente pues está en Colombia, pero el segundo país que mayor cantidad de personas tuvo fue México, cosa que nos agrada mucho porque este programa pues es para eso, listo, para que nos deleitemos con su conocimiento y pues nos aprovechemos de su conocimiento y pues traigamos temas de interés de pronto que no son tan visibles para la prensa común, pero que tienen un grado de relevancia para las comunidades locales, ¿no? Veo acá Jennifer, la compañera Jennifer nos dice que está escribiendo desde la zona, dice que es una zona mineralógica en Chile, y que justamente está el mismo debate sobre el proyecto submarino, pero que allá es la comunidad y la estructura social sí se movió para evitar justamente la explotación mineralógica. Digamos, tenemos herramientas, pues para eso hicimos la tertulia. Para todos los que nos siguieron, feliz noche, nos vemos dentro de 8 días en una nueva tertulia. Ingenieros, agradezco su participación y su presencia. De nosotros, de nuestra parte, les deseamos un feliz fin de semana, con puente festivo aquí en Colombia. No sé si en México o en Costa Rica está en puente festivo. ¿No? No sé, no los vi que ninguno activó el micrófono. O sea, están el 21 de marzo, la primavera, es festivo también para nosotros.
la entrada de la Ah, primavera. bueno, entonces por eso la profe Roxana está desde la playa, con razón, es que no habíamos entendido la relación, sino hasta ahorita ¿cómo se llama? Que entendemos que es puente festivo y demás. Sí, Roxana, ¿allá también es festivo en Costa Rica? Perdón, es que no logré escuchar. Que si allá también es festivo. Acá en Colombia el lunes va a ser festivo, ¿allá también es festivo? Ah, sí, claro que sí, Semana Santa, sí. No, la de en 15, en 8. Pero este lunes es Pero festivo, este lunes ustedes lo tienen festivo o tienen que trabajar. hay que trabajar, sí. Ah, bueno, listo, no, en Colombia es festivo, por eso entonces les deseamos a los que están en Colombia feliz fin de semana. Cristian, ¿cómo se llama? Su merced que en la mañana estaba preocupadísimo, ya se tranquilizó. ¿Cómo le pareció el espacio de la tertulia aquí con estos genios? Sí, no te escuchamos porque tienes ahora sí. Ahora sí. Un espacio bastante agradable, de hecho. Una nueva oportunidad de aprender cosas nuevas. Bueno, les agradecemos mucho a todos los participantes. Procedemos a dar cierre oficial al programa. Que pasen feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Chao.